La muerte de las pymes, Javier, porque la industria de los juicios laborales esconde una situación que se da dentro de la justicia que termina de alguna u otra manera aniquilando a las pequeñas y medianas empresas, a los comercios, ¿no? A las empresas que tienen pocos empleados, a las empresas más chicas. Y muchas veces hablamos, además también, ¿no es cierto?, de los juicios o la industria del juicio en la Argentina, pero también tenemos que hablar cuando no se aplican las leyes. Exacto. Y esas leyes que no se aplican muchas veces ahogan a las mismas empresas. Exactamente, y se ha dado una situación muy curiosa. Por primera vez en Argentina las cámaras laborales ignoraron un fallo de la Corte, y ahora lo voy a explicar. Está Héctor García, que es abogado especialista en Derecho Laboral, con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Mariano? Hola, ¿Qué tal, Javier? Buenas Bien, tardes. bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción aquí en la pantalla, con algunas placas, y después charlamos. Bueno, a ver, hablamos del tema de la muerte de las pymes. A ver, vamos a las placas informativas para refrescar un poco el tema de esto que es la verdadera motosierra y que viene de hace un tiempo hasta acá. Vamos a centrarnos en un año, el año 2022. A ver, vamos a las placas. Ahí está. A ver, los juicios laborales se han convertido al momento de que el empleado, que tiene todo el derecho, porque ustedes saben que hay un principio protectorio, hay un indubio prooperario en la República Argentina, al momento de cobrar la indexación directamente es confiscatoria. Ya no está actualizada desde lo razonable, sino que termina siendo un número confiscatorio. Y ahora le vamos a explicar por qué. Vamos a la próxima placa. A ver. La polémica acta 2764, que las cámaras aplican desde el año 2022, ha provocado que juicios laborales que a lo mejor tenían una liquidación de 4 o 5 millones, que hayan ascendido a 165 millones de pesos. Es lo que le pasó a una persona que tuvo un problema con una empresa, que fue despedido sin justa causa y que se llamó el fallo Oliva. ¿Por qué hablamos del fallo Oliva? Porque esta historia llegó a la Suprema Corte de Justicia y la Corte Suprema de Justicia notó que ese interés del 7.700% era confiscatorio. ¿Por qué? Porque se había dado una capitalización de la capitalización. Ahora vamos a charlar con el abogado, porque esto está prohibido en el Código Civil y Comercial en el artículo 770. ¿Qué dijo la Corte en ese momento? Ok, que no apliquen esa indexación y que apliquen el coeficiente RIPTE. ¿Qué pasa? Cuando se hace el cálculo, el interés ya no era del 7.000%, pero era algo más del 6.000. No solucionaba mucho la historia. ¿Qué hicieron las cámaras laborales, las cámaras de apelaciones del trabajo? Emitieron una nueva modalidad, un nuevo acta, ahora le vamos a poner el nombre correcto, y aplicaron el coeficiente SER más el 6% de tasa activa de interés. Redoblaron la apuesta, es decir, las cámaras laborales dieron vuelta prácticamente en la práctica un fallo de la Corte. Y de esta manera, hoy hay juicios laborales que se extienden en el tiempo y terminan siendo confiscatorios. Miren, un conductor, por ejemplo, está el caso de una FM, ¿no? Ahora lo vamos a ampliar. Reclamaba 6.600.000 pesos, algo más de eso, de indemnización. Por el acta 2764, esa indemnización se fue a 185 millones. Por el acta 2783, que es el nuevo acta de las cámaras laborales, a 254. Y según el fallo de la Corte Suprema, 125 millones. Miren la diferencia, ¿no? Lo que significa este conductor de FM, encima era un conductor que trabajaba para una empresa tercerizada, que hacía un programa y no tenía muchos años de antigüedad. Tengo entendido que era 2 o 3 años de antigüedad. Fíjense ustedes lo que puede provocar la indexación, ¿no? El abuso de indexación, ¿no? En una empresa chica. Ese FM está prácticamente al borde del cierre. Vamos a charlar con el doctor García a propósito de esto y de otras empresas. ¿Cuánto hay de todo esto, doctor? Digo, Sí. en el sentido de que esto también ahoga a las compañías, a las empresas, ¿no es cierto? Cuando no se aplica la ley, digo, ¿no? Sí, yo te diría que esto está causando zozobra directamente, no solamente para las pymes, para todos los empleadores que están soportando juicios en un país donde hace ya varios años venimos advirtiendo que
la tasa de litigiosidad está en crecimiento, no hay incentivos para la conciliación. En Argentina, hasta mañana, porque a partir de mañana comienza a regir la ley de bases y comienza un sendero donde quitan algunos incentivos al litigio. Lo que pasa pero es hoy que es de mañana en adelante. hacia no adelante, hacia hacia atrás, las relaciones de trabajo, el flujo. Sí, sí, claro. El problema lo tenemos con el stock, que son todos estos juicios. Estos juicios que, como bien señalaba Mariano, ponen al límite la desaparición a muchos empleadores que están soportando estos litigios con una cartera laboral que vale más que la propia compañía. Claro, a partir de esta tasa sideral del 7.000 o del 8.000% de interés, con un mecanismo que encima se agrava porque esa acta, donde se reúnen todos los vocales de las 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ni siquiera es unánime. Con lo cual, algunos jueces tienen una opinión, otros otra, y según donde uno tenga la causa, el criterio de actualización puede ser A o B, Sí. hasta ese nivel de incertidumbre. Ni siquiera está unificado el error. Uno podría decir, bueno, hay un error, pero por lo menos uno ya sabe a qué atenerse. Acá hay un error sustancial generado por la propia justicia, porque uno por ahí le puede decir que es la motosierra para las empresas, pero la verdad que la solución no depende del gobierno. Al contrario, el gobierno quiso acercar alguna solución con el DNU Sí. 20, el 70/2023, proponiendo un esquema. IPC más una tasa de interés del 3% anual. La ¿Qué es lo que dice el artículo Pero la 2? CGT se opuso, ¿no? Claro, con un amparo y se paralizó. Pero no es lo que dice el artículo 276 de la Ley de Así Contrato es, de Trabajo. así es. Bueno, ¿No lo dice dice, eso? lo dice a Dice- partir del DNU que nunca pudo entrar Nunca en pudo vigor. entrar en vigor. Ajá. Claro, porque acá lo que uno interpreta, que las empresas o los empresarios lo que insisten es decir, nosotros queremos aplicar la ley, pero no que la ley se nos tire en contra de nosotros, exacerbando obviamente un monto que Con un sería aditamento. dificilísimo, imposible de abonar y que además no correspondería, digamos. Esto que ¿no? comentaba Mariano ocurrió a partir de septiembre del 2022. Quiere decir que las empresas que venían previsionando sus juicios laborales hasta agosto tenían un escenario X. Cuando vino esta acta, pasaron a tener una cartera judicial 120 o 130% más alta de un mes al otro. Claro. Y la Corte se tomó 15 meses en resolverlo. Quiere decir que en esos 15 meses hubieron sentencias con este criterio Muy totalmente bárbaro. distorsionado. Es verdad que hay una empresa de informática internacional muy renombrada que tiene por lo menos 1.000 millones de pesos en juicios. 1.000 millones de pesos en honorarios. En Mariano. honorarios. En honorarios. Que si es el 20%, aprox. Es bueno el 20%. El 20%, claro. ¿cuánto es entonces 25. el valor? Bueno, eso que estás mencionando no es el capital. Ajá. Lo tiene la Corte para resolver. La Corte se abocó en el caso Oliva, que mencionabas, Sí. fijó algunas pautas, pero no lo resolvió y no lo puede resolver porque los fallos de la Corte no son vinculantes. Claro, No es claro. casación. Simplemente fija una Claro. doctrina orientativa. Se vuelve a juntar la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo y saca la segunda Le acta redobla la apuesta a la Corte. y vuelve a tomar un esquema Claro. que agrava aún más Peor el problema. todavía, peor y todavía. sí, Ah. con lo cual esto es tan urgente que se han presentado diversas cámaras, y todas pequeñas, ¿eh? Sí. Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME, Cejera. Cejera, Coninagro, Sí. la Sociedad Rural, todos pidiéndole a la Corte que se aboque y que aplique un criterio tan simple como podría ser el IPC, Sí. como podría ser el RIPTE, que es la evolución de los salarios promedios de los trabajadores permanentes. ¿Por qué no aplicar ese ¿Y criterio? qué es lo que, a ver, para que la gente, porque digo, hay mucho que debe pensar, ¿pero qué quieren los empresarios? ¿Zafar de la indemnización? No es esto. No, viene bien tu pregunta, porque si no parecería que uno está defendiendo Claro. a aquel Claro. que es deudor. Claro. Y vuelvo sobre el punto de que el derecho laboral es un derecho protectorio. Absolutamente. El De tema, dubio pro operario. sin lugar a dudas, pero el tema es que cuando se quiere tutelar y proteger irracionalmente, como lo marcó la Corte en su fallo, en Oliva, lo que termina generando es la desprotección de ese más protegido. Porque hay muchas pymes que se van a terminar insolventando si esto sigue así. Sí. Hay muchas empresas medianas y grandes que van a terminar concursándose. Claro. Entonces la pregunta es, ¿a quién le vas a cobrar? Hay que ver dos indicadores para esto. Primero, ¿qué grado de cumplimiento tiene una sentencia judicial? Porque no es importante solo tener un fallo judicial, sino a quién cobrárselo. Claro. Ajá. Claro. Pero antes de todo eso, y para ir un poco a la etimología de la palabra abogado, nosotros que tenemos abogados acá en esta mesa, viene de advocatus, de abocarse.
de resolver, de conciliarlo previamente. Desde el año 96 tenemos un servicio de conciliación laboral obligatorio que es un tránsito previo a la demanda. Cuando arrancó en 1996, del 100% de los reclamos, el 46% se resolvía y se conciliaba en esa instancia. Ajá. Hace ya más de 10 años que tenemos problemas en Argentina, más graves aún, con esta judicialización que es un incentivo al juicio laboral, y eso 46 bajó a un 25, un 26. Yo les voy a dar un dato. Desde el 1 de diciembre del 2023 al 4 de julio del 2024 han ingresado en Capital Federal 38.000 reclamos. ¿Saben cuántos se conciliaron? Apenas 6.100, es decir, menos del 16%. ¿Por qué pasa eso? A ver. Porque hay incentivos a no conciliar, porque Es con decir, tasas como esta, claro. el honorario profesional también va siguiendo por supuesto. la suerte del capital. Es decir, que se potencia. Exacto. el abogado del empleado, en este caso, le dice no, decirle que no. Claro. A la conciliación, al arreglo, al acuerdo, aún cuando sea Aunque a lo mejor al trabajador le efectivo. conviene. Claro, por eso digo, y al abogado también. Yo me voy a seguir ganando colegas en contra, No, bueno, pero pero es una lo que realidad pasa- lo que pasa hay que- visibilizar. Pero cada uno defiende a su cliente, digamos, Sí. y los abogados lo entienden. lo Igualmente tienen que esta es entender. una defensa del sistema, Sí, diría yo. Claro. No, es que eso Porque- desincentiva también en esto que todos los gobiernos siempre lo impulsan, es decir, arma tu pyme, pone tu pyme, contrata Claro. gente, arma tu empresa, empieza a crecer. Porque lo hemos contado acá con Mariano también, yo he tenido amigos que, una pyme chiquita, que es un restaurante, por ejemplo, y me decía, y yo me di cuenta que con el tiempo que tengo que empezar a juntar para pagar los juicios. Y para pagar los juicios de aquellos que me trabajaron, dice, 2 meses y me cobran como si hubieran trabajado 10 años. Tenemos ejemplos que son dramáticos. En esa FM, sin dar nombre, ¿no? Sí, claro. ¿Había gente de 2 años? Había gente de 2 años que ni siquiera la FM cedía el espacio porque la producción de ese programa lo hacía otra... tercerizado. Exactamente, un proveedor de ese Claro. servicio, y la persona no fue despedida, se consideró despedida. Claro, porque se le venció el contrato. Exactamente. Y como no se renovó, se consideró despedida. Y inició el juicio, y este juicio hoy está hackeando el futuro de ese FM, sin lugar a Claro, dudas. directamente tiene que... Es que va a valer Claro, más. eso es lo que termina desvirtuando ese derecho adquirido que tiene el trabajador. Digo, ese abuso es lo que termina desvirtuando... Hoy pone en riesgo el resto de la fuente de trabajo de Y todos claro, esos trabajadores de ese y FM. claro, y claro, porque hay una plus petición, hay una... Pero tenemos empresas, por ejemplo, Claro. distribuidoras. Vamos a buscar empresas grandes para que vean la magnitud del problema. Tenemos una distribuidora de gas de la capital, sin dar nombres, Sí. que tenía, antes de esta acta, una cartera judicial de 90 juicios que representaban 500 millones de pesos. En un solo mes, por esta nueva acta, pasó a 1.570 millones de pesos de previsión contable por los juicios. Si quisiera venderse esa empresa, ¿qué hace? No hay puede. manera. Compra los Con lo Con lo cual, pasivos. hoy lo laboral pasó a ser un tema de prioridad para resolverse. Perdón, ¿qué aducen los jueces cuando fallan en este sentido, digamos, en el escrito, cuando lo leen ustedes? Primero de todo hay que señalar que no coinciden todos los vocales de la Cámara con este criterio. Está bien, pero digo, ¿no? aquellos que... Pero aquellos que consideran que el sentido protectorio del derecho de trabajo tiene que generar que el juicio laboral no sea una inversión, de modo tal que extender el juicio en el tiempo no termine siendo más negocio para el empresario. Sí. Y la verdad es que eso no está ocurriendo. Es más, la justicia laboral tuvo en pandemia un atraso de entre 1 año y medio y 2 en todos sus procesos. La pregunta es por qué le tiene que trasladar ese retardo en la administración de justicia a los propios Exacto. actores del sistema. Porque yo digo, perdón, y es una apreciación mía propia, a veces hasta uno sospecha de quién emite un fallo. Me encantaría no si sospechar. si no hay algo detrás Y bueno. también y que uno nunca sabe, ¿no? Porque en esto de encantaría que no sospechar. hay muchos jueces probos y la verdad que uno los conoce y sabe cómo son, y hay otros que están flojitos de papeles. Lo digo yo, no lo digo, no sé si lo quiere pero es que decir yo usted, creo que el Poder Judicial está hoy, el Foro Laboral, ante una Bueno. oportunidad de resarcirse de este error, y lo tiene que hacer él mismo. ¿Cómo se puede remediar esto con una ley del Congreso? Tengo entendido, ahí lo ha mencionado el doctor Jorge Samuelian, que también tiene un libro muy interesante y lo advirtió esto en 2023, creo que es asesor de una diputada del PRO que tiene este proyecto. Digo, ¿el Congreso puede regular esto? ¿Hay manera de regular esto? ¿Se tienen que poner a trabajar
los diputados para regularlo? Sí, a ver, yo creo que sería el lugar ideal para resolverlo, partiendo de la base que muchos de los miembros del foro laboral que resolvieron esta salida tan poco virtuosa, Sí. lo hicieron interpretando el artículo 770 del Código Civil, que no dice eso. ¿Todo para qué? Para sortear la restricción que pone la ley de convertibilidad, que todavía tiene vigentes algunos artículos que prohíben la indexación en Argentina. Una paradoja, ¿no? En un esquema de alta inflación, tener una ley que opere como un freno a la actualización es un despropósito, con lo cual el Congreso debería encontrar una fórmula y hay sobre la mesa variantes para resolver. Bueno, y atenti no solo con esto, ¿no?, que nos está advirtiendo el doctor García, sobre el tema de la indexación o de la capitalización de intereses, sino cómo los juzgados laborales tienen en cuenta, hay dos placas más, ahora las podemos poner, pero quiero decir esto, ojo con el tema de cuando cedes las cuotas sociales de una empresa con la responsabilidad solidaria. Cuidado porque están yendo solidariamente contra los que cedieron las cuotas. Bueno, que eso es A pesar de que es extemporáneo el planteo. Ojo con esto porque se está dando también. Acá usted nos mandó una evolución de las sentencias. Esto de algún Creo que- modo es una explicación esquemática de Sí. cómo se fue comportando esto que mencionabas en la presentación del problema, Ajá. paso a paso, es decir, por un lado, cómo era antes, en agosto del 2022, Que ya lo explicamos. Claro. Claro. luego cómo fue evolucionando y con qué ejemplos. Desde septiembre de 2023, ¿no? Así es. Claro. Y aparece una segunda placa que quizás es la que Sí, vale acá la está, pena ahí va, mencionar, ahí está. que es un ejemplo bien Ejemplo de aritmético aplicación. para que no se vea que es sesgado lo Sí. que uno opina, sino que tiene que ver con un dato contundente de la realidad, ¿no? Acá hay un ejemplo de un reclamo con una sentencia de 5 millones de pesos, ¿no? Sí. Esos 5 millones de pesos, si uno en la fecha de origen los pone a enero del 2018 y los trae a julio del 2024, vamos a ver cuánto termina dando según el escenario en el que nos situemos. En el primer escenario, la primera columna de la izquierda, el acta 2658, fíjense que se hubiera ajustado con una tasa del 690%, indudablemente por debajo de la inflación. Eso fue lo que provocó que los jueces se reunieran. Claro, ese es sacaran- el otro extremo. sí. Ese es el otro extremo. Es el otro extremo. Y- No, esto pierde valor. esto Absolutamente. no, Por eso no viene más. la segunda acta, la 2764. Ahí Claro. En la 2764 Se va al introducen 5.900. la misma tasa activa que ya capitalizaba y le agregan una capitalización anual Claro. interpretando el artículo Ahí empezó 770. la debacle. Y ahí El comenzó acta la debacle. 2764. Ahí se aboca la Corte y dice, no, esto es desproporcional, es irracional. Vuelvan a fallar. Vuelven a fallar y se agrava más el problema. Y nos vamos a una tasa del 7000% para todos los créditos laborales en sede judicial, cuando se podrían haber utilizado otras variantes que yo introduje ahí, el RIPTE, que es la remuneración permanente del trabajador estable, o el IPC. Claro, el ¿no? IPC. Y fíjense que las tasas bajan a la mitad. Con o a esto, menos de eso. con este fallo termina siendo el empleado el empresario y el empresario un desocupado. Y en algunos casos sí, Claro. especialmente pymes.